Shalom, mis amados hermanos, una vez más de regreso después de unos días que me di de vacaciones. Estamos hoy para iniciar este nuevo ciclo. Hemos terminado las 54 para allá durante todo este tiempo y hoy hemos regresado al principio. Ingresamos a Bereshit en hebreo y Génesis en griego, en español, podemos decir así. Entonces, amados hermanos, recordemos que Bereshit tiene su propia historia y podemos hablar muchas cosas que hablan de aquí. Este estudio del Bereshit se puede leer, casi ocupa todo el lugar de la Tanaj. Todo, podemos hablar de todo, de todo. Pero bueno, nos dirigimos aquí a esta parasha. Pero antes de empezar, para que el Rúa nos ayude, amado, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol kohamim benatananu torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, oh Hashem, Elohim del universo, que nos ha otorgado tu Torah, una Torah emet. Gracias, Padre, porque nos has permitido iniciar este nuevo comienzo, Padre, y con tu ayuda, con tu bendición, con esa iluminación, con esa inspiración, con esa revelación que solamente usted da, Padre, nos ponemos en tus manos y que sea usted pues trabajando aún en nuestras vidas, porque aún hay muchas cosas que tenemos que avanzar, Padre. Aún en nuestras vidas hay que sacar. Me pongo en tus manos, Padre, y dame de tu dabar lo que sea ese pensamiento, esa palabra que sea un rema a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Padre eterno, y que toda persona que vaya a escuchar no me juzgue, simplemente que avancemos, que sean palabras, Padre, del levantamiento, de restauración, porque es un tiempo de la restauración, Padre. Gracias por mi amado Mashiach. Amén y amén. Bien. Así que, amados, empezamos una hermosa enseñanza. Realmente, Bereshit tiene su historia y es hermosa. Es un proceso en el cual el Eterno nos permite poder así avanzar. Pero yo me voy a dirigir más porque si nos ponemos a estudiar versículo por versículo, se me va a hacer largo el en vivo. Bien. Parashá Bereshit, la número 1. Podemos ver, amados, que Bereshit tiene su historia, la palabra. Y dice, significa en el principio o por causa del principal. Entonces vamos a dirigirnos directamente a la palabra. Y dice, en el principio creó Elohim los Ashamaim a Ere, y la Ere era caos y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. El 3. Y dijo Elohim, haya la or, y hubo, o sea, la luz es or. Y vio Elohim que la or era Tot, y separó Elohim la or de las tinieblas. Y se llamó Elohim, y llamó, o sea, cuando dice, y llamó a Vayomer Elohim a la or, y a las tinieblas llamó Laila. Y fue la tarde, y fue la mañana de un día. El 6, y dijo, y Vayomer Elohim allá, raquía, expansión en medio de las Mayín, y separó las aguas de las aguas. El 7, e hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión Shamaín, y fue la tarde y fue la mañana del día segundo. Y dijo, y Vayomer Elohim, júntese las aguas que están debajo de los Shamaín en lugar, y aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco a Eret, y el conjunto de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era Tot. El 11. Y dijo Elohim, produzca a Eret hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto,
que dé fruto de especies cuyas semillas esté sobre el aire, y fue así. El 12. Y produjo aires y hierba verdes, hierba que da semilla de su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en el según su especie, y vio Elohim que era todo, era bueno. El 13. Y fue la tarde y fue la mañana del día tercero. Y Vayomer Elohim haya lumbrera en la expansión de los Shamaim para apartar el día de la noche, y sean por señales para los marín, para los días y años. Y sean lumbreras en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre el aire, y fue así. Vayomer Elohim, 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche, también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los Shamaim que alumbrara la aire. Bien. Bereshit, el nombre del primer libro de la Torá. Recuerda que la Torá significa enseñanzas, mandamientos, caminos para regresar al Creador, escrito en Temurat. El Bet Alet es el primer de Tishri del mes, el séptimo que crió Elohim, creó Elohim la creación. Entonces podemos ver ahí que el Todopoderoso, que es la cabeza, es la estructura realmente que el Padre nos está hablando. Entonces podemos entender, amados, que este es solamente el primer versículo, amados, tiene mucho para desarrollar. En el principio crió Elohim los cielos y la tierra. El contraste en las creencias afuera empieza a destacar que el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo. Y eso ha dado a muchas opiniones. Pero nosotros podemos hablar, hermanos, que cuando el Eterno comenzó a hacer, dice que la tierra estaba, muchos en cierto dice que estaba desordenada y en tiniebla. Pero podemos analizar, amados, que cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero da la impresión, amados, es de que cuando el Eterno había creado, o sea, lo había creado, pero no le había dado orden todavía para qué se iba a desarrollar. Entonces las aguas estaban cubierto todo de agua, no había tierra, no había cielo, todo era una sola. Cuando el Eterno comenzó a hablar y comenzó a separar las aguas de las aguas, entonces fue cuando Él comenzó a crear, amados. Entonces podemos ver que el Eterno separa las aguas y la tierra, los mares. Entonces, en el estudio que vamos a seguir hablando, vamos a ver realmente lo que el Eterno hace con cada uno de los días que Él creó. Entonces, dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Podemos entender, amado, que el Eterno es el creador de todo, de todo. Él es el que aún nosotros somos creación de Él. Podemos entender, amados, que el Eterno, hay un relato muy hermoso, la historia, dice que en el principio estaban las letras. Las letras hebreas es el ladrillo de la creación. Eran ladrillos de la creación. Las letras hebreas estaban, amados, porque podemos decir que cuando Él dice hagamos, podemos entender pensamiento personal, la Torá. Estaba la Torá, las letras hebreas, amados. Y dice la historia que las letras hebreas todas querían ocupar el primer lugar, pero el Eterno no les permitió.
y se movían todas. La red vino y le dijo, yo puedo ser primero porque yo soy cabeza y puedo ser el inicio. Entonces, pero el Eterno pensó, si te pongo de cabeza, pues me vas a hacer un caos, va a encender fuego, perdón, me vas a hacer caos, vas a querer ser cabeza y se le va a elevar el orgullo. Y dice que vino la letra Shin, también que le dice que él quería ser en primer lugar y el Eterno le dijo no, porque iba a encender todo, iba a producir fuego, iba a hacer caos. Entonces todas las letras estuvieron de frente, pero hubo una que nunca se movió y siempre se mantuvo ahí. Entonces el Eterno a esa la tomó en cuenta. Amados, el Eterno puso la letra B, podemos ver en la palabra Bereshit, puso la letra B. Recuerda que la letra B es así, así y así. Entonces, como puso como una especie de una pared. Que nosotros de ahí, de la letra B en adelante, nosotros tenemos que comenzar a caminar y a rendir cuenta. Pero lo que ha pasado de antes de la letra B, nosotros pues eso es un misterio. Que si el Eterno lo quiere, lo revela y si no, pues se mantiene allí. Entonces puso esa pared para que nosotros de ahí para acá empecemos a mirar todas las cosas que el Padre ha creado. Entonces vemos que dice que la tierra era un caos vacío, o sea, estaba, pero no se había, todavía el Eterno no le había dado orden de la función que iban a hacer ellos. Entonces podemos avanzar, amados. Hay 7 cosas que fueron creadas antes que el mundo fue creado. Y dice, primeramente, que la Torá, por eso la Torá estaba en el comienzo. Podemos ver en Proverbio 8:22. Estaba la Torá. Las 7 cosas creadas antes que el mundo fuera creado. Proverbio 8:22. Dice Adonai, que poseía en el principio, de antiguo, antes de sus obras. Perdón. Adonai, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Nada más. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de que los abismos fui engendrada. Ya, entonces podemos ver que la Torá ya estaba, amados hermanos. Segundo, el arrepentimiento. Podemos ver en el Salmo 90, 2 y 3. El arrepentimiento. Entonces, como le digo, las 7 cosas creadas que el Eterno hizo y su significado. 92 y 3. Sí. Antes que naciesen los montes y formasen la eres y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Adonai. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertido, hijo de los hombres. Entonces podemos ver que el arrepentimiento que se hizo en la creación. El huerto del Edén, podemos ver en Bereshit 2:8. Y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces vemos que también hizo el huerto del Edén, o sea, el paraíso. En Isaías 30:33 también podemos ver en el cuarto que hizo el Ginón. 33. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesta y preparada para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Hashem, como torrente de azufre, lo enciende. Entonces vemos que ya estaba creado. Quinto, el trono de Sucabot, Salmo 93:2.
el trono de Sucabot. 93:2 dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Amén. El siguiente es Jeremías 17:2. Entonces vemos que el trono de Cabot, del Eterno, lo podemos ver en Salmos 93:2. El templo podemos ver en Jeremías 17:12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Amén. Entonces vamos viendo que el templo también habla desde la creación. Y séptimo, el nombre de nuestro Mashiach, Salmos 72:17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en todas las naciones, los llamarán bienaventurados. Amén. Entonces podemos ver también que estaba el nombre del Mashiach. La Torah, podemos entender, amado, es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se nos enseña que aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado al hombre. Entonces podemos ver que en Revelación 13:8 él estaba hablando. Y dice, el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, mire, desde el principio del mundo. Entonces vemos que ya el Eterno tenía todo creado. Podemos ver que en Pedro 1:20 está escrito, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Podemos entender que la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit. Y es una palabra compuesta por dos palabras, que es Bet, que significa dentro de, y la palabra Reshi, que significa primer, Reshi o primer lugar, o primicia o inicio. Entonces podemos ver que la palabra que viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza, parte superior, gobernante. Entonces, podemos entender, amados hermanos, lo que el Padre nos está tratando de enseñar. La palabra Rechi aparece casi 20 veces en la palabra, en la Torah. 50 ocasiones en todo el Tanaj se usa en relación con el inicio de un reinado. Podemos ver en Bereshit 10:10 con un hijo primogénito, Bereshit 49:3, y con los primeros frutos de la tierra, las primicias. Entonces podemos ver lo que cada día el Padre revelaba a través de su palabra. Entonces nosotros, amados, miramos, analizando y estudiando, analizando la palabra, saqué a la conclusión, amado, que el Eterno, podemos decir que la Torah, amado, la Torah es un paraíso. La Torah es un lugar de refugio, un lugar donde te educa, un lugar donde te enseña a obedecer, a caminar, a ser mejores humanos. Nos enseña, amados hermanos, que cómo debemos de ser como mujeres, cómo debemos de ser como amas, como madre, como amiga, como esposa. Nosotros, la Torah nos enseña todas esas cosas, amados. Y podemos ver que es un paraíso. Mirándolo así desde ese punto de vista, para mí la Torah es como un paraíso en la cual estoy. Y en nosotros está el creerlo o no. Entonces, el Mesías también es las primicias del Reshi en la resurrección, como está escrito en 1 Corintios 15, 20, 23. Mas ahora el Mesías ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden.
el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su tiempo. Entonces vamos viendo lo que el Padre está hablando aquí. Avanzamos con el estudio, amado, porque hay bastante, pero vamos a irnos dirigiendo de acuerdo a la palabra. Ya. 1:21. $14, $15. 7. Ya. Bastante tema. Podemos ver que en el 1, 14 y 15, y dijo, y Bayomer haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Entonces recordemos que las iluminarias son para recordarnos los tiempos. Las 3 clases de lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, incluidos los planetas, fueron puestos en los cielos para cumplir 7 propósitos divinos principales. Primero, separar el día de la noche, ser señales, marcar las citas divinas, mostrar día, mostrar año, ser lumbrera en expansión de los cielos, alumbrar sobre la tierra. Entonces vemos lo que hizo el Padre. En el 1:16 dice, e hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la mayor para el dominio del día y lumbrera menor para el dominio de la noche. También las estrellas. Hay 3 palabras hebreas usadas en el relato de la Torá de la creación de todas las cosas. Por ejemplo, la palabra bará, creó, dio existencia a algo que no existía. Podemos ver que en Bereshit 1:1, 21, 27, 28 se encuentra. La palabra asad, hizo, llevó a cabo, perfeccionó en su estado óptimo. Podemos ver que eso está en Bereshit 1:16. Yazar, formó, moldeó, Bereshit 2:7. En el 4º día hizo el sol, la luna y las estrellas, los crió, los creó. Ya existía todo el material. Por eso les dije que cuando el Eterno dice que estaba vacía, que estaba todo no desordenado, sino que estaba, pues, dice que él estaba en el principio, estaba en caos y vacía. Entonces podemos ver, amados, que ya estaban las cosas creadas, sino que no se les había dado aún orden para lo que iban a servir. Entonces ahí vamos viendo lo que el Eterno estaba hablando. En el Salmo 104:19 está escrito y dice, Él hizo la luna para medir las estaciones. La Torá se rige por la luna, no por el sol. Podemos entender, amado, que el año lunar tiene aproximadamente 354, 36 días y el año solar aproximadamente 365.25 días. Pero en el tiempo de la creación parece ser que no fue así, sino el año lunar coincidía con el año solar, que es de 360 días cada uno. Los datos históricos, pues podemos entender, si nosotros vamos realmente a la historia de la creación, vamos a encontrar mucha información, amado. Y como les digo, es para pasarse leyendo todo el tiempo y nunca terminaría de entender, de descubrir lo que está en la historia de Bereshit. El 1:21 dice, y crió Elohim grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Elohim que era todo. Podemos ver que en Job 40:19 está escrito,
en Job. ¿O 40 cuánto? 19. Es él el principio de los caminos de Elohim. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. En Job 40, 19. 40, 19. Dice que está escrito que Behemoth, algún tipo de dinosaurio, fue el primero de los caminos, fue los primeros de los que caminó de Elohim. Esto concuerda bien con este texto de la Torah que dice que Dios crió Bará, los grandes monstruos marinos, fue el primero que crió después de la creación de la materia. Podemos ver esa materia transformada en momentos del creado cuando crió el Nefet. La palabra Bará, creó, aparece solamente en 3 ocasiones en el relato de la creación. Cuando hizo los cielos, la tierra y la materia. Eso es la creación de los cielos, la tierra y la materia, lo podemos ver en el 1.1. La creación de los grandes monstruos marinos, el resto de los animales que viven en el agua y en el cielo, el alma biológica. La creación del hombre, el alma superior. En el 1.25 dice, hizo Elohim las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Elohim que era todo. Durante el 6º día, Elohim hizo los animales terrestres. No dice que los creó. El alma de los animales ya existía desde el 5.º día y por eso no necesitaba crear algo nuevo para hacer más animales terrestres. Entonces, como siempre digo, él ya tenía todo listo, todo, solamente que no le había dado autoridad. Aquí también dice que en el 1.26-27 dice, y Vayomer Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre todo tierra y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos que dio orden de todo lo que iba a haber en la tierra. Entonces podemos ver que Moshe escribió la Torah dictada cuando Hashem le pedía que registrara el pasú, hagamos al ser humano. Moshe hizo una objeción. Dice que Moshe le dijo, amo del universo, preguntó, ¿por qué le das a los herejes una oportunidad para pecar y deducir esta forma plural más un Dios crió al hombre? O sea que cuando el Padre crió al ser humano, al hombre, lo hizo, pero él sabía que el ser humano iba a pecar. Y Moshe dice que estaba y le dijo que por qué le permitía al ser humano hacerlo, si le iban a fallar. Entonces podemos ver que esto nos enseña que antes de crear al hombre hubo una decisión en la corte celestial. Estaba analizando un libro y decía que cuando el Eterno hizo al ser humano, a los que hizo los seres vivientes en los cielos, dice que hicieron los ángeles. Pero a él los hizo de una forma diferente que al hombre. Y dice que ellos no resistieron y vino la envidia. En la creación vemos que hubo mucha envidia y los ángeles protestaron porque al hombre lo había hecho diferente. Y ellos hicieron, y dice que llamaron al adversario para que haga caer al hombre en pecado. Y por eso es que uno peca. Bueno, eso es lo que dicen, pero bueno, viéndolo, analizándolo, está bien. Dice que el ser humano tenía que reflejar la manera de ser del Eterno. En el mundo natural, como los malá, reflejan en el mundo sobrenatural. Las dos palabras que han sido traducidas con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tiene 2 prefijos diferentes, el be y el ket. Be significa en o con, y que significa como, de acuerdo
y es una comparación, que significa sombra, imagen, que el ser humano muestra. También dice, y el Eterno los crió varón y hembra. La palabra hebrea que ha sido traducida como hombre es Adán, que es primer lugar, no significa varón, sino ser humano. E incluso raza humana se lo puede distinguir así en esa forma. Por lo tanto, Adán es un compuesto de varón y hembra. No, la palabra Adán no tiene sexo, sea que se diga un hombre o una mujer. Más adelante vemos cómo la mujer no fue criada aparte del varón, sino como una parte de él. Los dos juntos forman un ser humano, Adán, como está escrito en Bereshit 5:2. Varón y hembra los crió y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron criados. Entonces podemos ver, amados, lo que ya el Eterno está hablando cuando hizo a la creación del hombre. En Bereshit 1:28 dice, y los bendijo Elohim y les dijo, sé fecundo y multiplicaos, y llenad la aire y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es el primero de los 613 mandamientos que aparecen en la Torá. El hombre tiene la obligación de multiplicarse para poder multiplicarse de forma adecuada. Hay que entrar en el pacto matrimonial y tener hijos. Él no quiere casarse y el que no quiere casarse y tener hijos resiste el propósito original. Entonces nosotros lo que el Padre nos manda es a reproducirnos. Nosotros que debemos, amados, multiplicarnos y asimismo enseñarles a nuestros hijos. Algo que siempre me llamó la atención, amado, es cuando dice en Bereshit 1:29 y dijo, Bayomer, aquí dijo, yo he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Entonces, amados, los hombres no podían comer carne hasta después del diluvio. En Bereshit 9:3. Aquí vemos, amados, que no se comía carne. La gente comía solamente eran las plantas que el Eterno hizo, porque de un árbol que dé semilla y dé fruto se podía alimentar. Las hojas servían para medicina, amados. Y es que nosotros debemos de aplicar aquello, de comer todo planta. Siempre nos han enseñado que cuando usted ve que comienza a ver frutas en abundancia, eso es porque nuestro cuerpo necesita esa vitamina y nosotros tenemos que aprovechar cuando está de promoción las frutas, porque es una necesidad de nuestro cuerpo, es una vitamina que nuestro cuerpo necesita. Y si tienes dolor cólico, pues una plantita. La planta es la que nos ayuda, amados, a quitar cualquier malestar y cualquier dolor. El 1:30 decía, a toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Todos los animales comían vegetales. Ningún animal mataba a otro para comer. El mundo fue creado muy diferente a lo que vemos hoy en día, amado. Después de la caída en el pecado, podemos ver que en Romanos 8:19-22 dice, amados, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 5:12.
5:22. 5:2. 8:12. No, Romanos 8, 19, 22. Por el que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la superó, que la sujetó, en esperanza. Entonces vemos, amados, lo que fue creado muy diferente a lo que hoy en día se manifiesta. En el 1:31 dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era todo en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. La muerte del hombre no es bueno, es un enemigo, por lo tanto, en este momento no había muerte. La muerte no solo entró en un hombre, sino también en el resto del mundo, por el pecado del hombre, como está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces podemos ver que en Bereshit 1:31 nos muestra que el relato en el capítulo 2, donde dice que todo era todo, que era bueno, que el hombre estuviera solo, que el hombre estuviera solo. El 2:18 no fue escrito de manera cronológica. El capítulo 2 es una aplicación más detallada de lo que pasó durante los últimos días de la creación, narrada en el capítulo 1. Como hemos visto, la Torá nos narra las cosas la manera lineal en suceso tras otro, sino de manera circular avanzada, y luego volviendo atrás para dar para detalles de haber dicho. El John Ashishi. En el 2, 1 y 2 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su oeste, y el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho, y cesó el día sexto de todo lo que había hecho. Entonces podemos ver que aquí nos narra parte del versículo. Parece que Elohim estuvo trabajando durante el séptimo día, completando su labor. Sin embargo, en la segunda parte del mismo versículo, el 3, está escrito que cesó de toda la labor. Entonces, se fue lo que hizo en el séptimo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en el séptimo día para completar la obra de la creación? Cesó su labor, así que en el mismo día cesó la obra que fue completada. Entonces, vemos que el Padre, el día de reposo, él dejó de crear. O sea, él tenía todo creado, hermano, sino que no le había autoridad para poder desarrollar. Y dice, y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, lo apartó, porque en él cesó de toda la obra que él había creado para hacer. El séptimo día fue un día bendecido por Elohim. Hay una bendición especial pronunciada sobre y escondida dentro de ese día. Ningún otro día de la semana tiene la bendición. Específicamente, los seres vivos, animales y hombres han sido bendecidos, pero ahora el Eterno bendice un día, un lazo de tiempo en 24 horas. Y hay un versículo que muchos lo conocemos y lo leemos en el Shabbat, que es Isaías 58, 13, 14, escrito está. ¿58 cuánto? 58, 13 y 14. Si retraeré el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día K2, y lo llamares delicia, K2 glorioso de Hashem, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te dará a comer la heredad que Jacob tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. Entonces vamos viendo, amados, que
que es muy hermoso, amado, y que nosotros debemos de entender que el día séptimo es un día apartado, un día consagrado en el cual nosotros nos dedicamos a exaltar a nuestro Kadosh Baruj Hu. El Shabbat es el día del Eterno. Él tiene el propósito muy específico para ese día. Después de terminar toda la obra de la creación en 6 días, preparó un día exclusivo, amados, por medio de lo cual Él puede tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera diferente. El hombre, pues, para así santificarlo como está escrito en Shemot 31:3. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Hashem, que os santifico. Entonces aquí podemos ver que el hombre fue criado a imagen y semejanza de Elohim. Por eso es que el hijo de Elohim, dice, por eso es hijo de Elohim. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Por lo tanto, el hombre ha sido hecho para ser un reflejo, un imitador de su Padre Celestial. En el pensamiento hebreo no hay mayor diferencia entre engendrar y crear. Por ejemplo, está escrito en el Salmo 92 que las montañas fueron engendradas y como el Padre cesó de su labor en el séptimo día, el hombre hace lo mismo como está escrito en Shemot 28 y 11. Y dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es Shabbat. Para Hashem tu Eloa, no harás en él alguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó. Voy a ver el tono. Amén. Es decir, que en el séptimo día no se hacen las cosas que intervienen en el orden natural de lo creado. Durante 6 días semanales el hombre puede intervenir en la creación, mostrando su poderío sobre todas las cosas. Puede plantar, puede quebrar ramas, arrancar flores, puede construir, derribar, puede unir o cortar, puede escribir palabras y transportar objetos, puede trabajar con todas las cosas que el Eterno le entrega en sus manos. Pero el séptimo día, amados, es un día que hay que descansar y hay que ser obediente. Entonces podemos ver que si el Padre nos está diciendo sus hijos, dice todo lo que él nos, porque su padre le dejó un ejemplo a seguir. Un hijo obediente hace lo que su padre le dice. Un hijo rebelde no imita a su padre, amado. Entonces, ¿qué estamos siendo? Hijos, somos hijos obedientes o hijos rebeldes. Si tú no guardas el día de reposo como el Kadosh Baruj Hu nos ordena, como debe de ser, primero está lo demás, tu familia, o no sé qué otro trabajo, no sé cuántas cosas, entonces eres un hijo rebelde. Lo dice la misma palabra. Lo dice que nosotros debemos de ser obedientes. Y no es que lo vamos a hacer todo de golpe, sino que esto es un proceso, amados, que poco a poco el Eterno va obrando en nuestras vidas. Cuando uno comienza a enamorarse, cuando uno comienza a amar la palabra, el Eterno es el que va a obrar en nuestras vidas de acuerdo a nuestra forma de tomar las cosas. Pero si yo hoy sí, mañana no, pasado tal vez, así sucesivamente, entonces estamos mal amados. ¿Qué debe hacer el hombre durante el séptimo día? Solamente 2 cosas principales. Cesar de las actividades que dejó en el resto de la semana y dedicarse a una manera especial a tener esa intimidad con nuestro Padre. De esa manera podremos obtener el beneficio de esa bendición. La palabra hebrea que ha sido traducida como cesó es Shabbat.
De ahí viene la palabra Shabbat, que significa parada de actividades, parada de producción, paro de la obra o simplemente cese. La palabra Shabbat aparece por primera vez en Shemot 16:23, donde está escrito: y él respondió: esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es Shabbatón, consagrado a Hashem. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Entonces, amado, es importante notar que la palabra Shabbat no significa descanso, en el sentido de recuperar fuerzas, de descansar, pasar acostado, bueno, viendo la televisión, viendo esto. No, amado. El Eterno no necesita descansar desde su obra, la creación, porque no se cansa, como está escrito en Isaías 40:28. El Eterno no necesita descansar. Isaías 40:28. Y dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Elo eterno, Hashem, el creador de los confines del aire, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inestable. Por lo tanto, el séptimo día no fue hecho en primer lugar, con el fin de que el hombre descansara de sus labores fatigosas. En el principio el hombre no tenía una labor que lo hizo sudar y gastar. Recuerden que el propósito del Eterno no era que el hombre se alimentara con el sudor de su frente, porque el Eterno lo puso por sobre todo al hombre, al Adán. Lo puso sobre todo, le dio para que conviviera con los animales, con todo. Pero sucedió lo que sucedió. Y ahora le toca, como quien dice, comer con el sudor de su frente. Son las consecuencias. El Eterno nos enseña, amados, que el Shabbat fue creado para el hombre, como está escrito en Marcos 2:27. En Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, el Shabbat no fue para los judíos, amados, sino para el hombre, para que todos los hijos de Adán, para los hijos de Adán, no hay ningún texto de las Escrituras que muestre que el Shabbat haya sido cambiado por otro día, o que haya sido abolido, o que haya sido cumplido de una manera espiritual. Todos los intentos de introducir tales doctrinas están destinados al fracaso a la hora de hacer una investigación más minuciosa, amado. Es muy interesante notar que la Torá nos dice: fue la tarde y fue la mañana del séptimo día. Podemos entender ahí, amado, lo que el Padre nos está revelando. Que en Shemot 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los Elohines de Egipto, yo Hashem. Entonces, para hacer el séptimo mes para Israel, y el mes ahora es llamado Nisan, fue establecido 34, sí, y fue establecido como el primer mes del año para los hijos de Israel. Entonces nosotros debemos entender que el Shabbat es para Israel, para el pueblo de Israel. Aún para nosotros que hoy estamos regresando a casa, amado, el Shabbat es para todos los que venimos otra vez a casa. Tenemos que cumplir esta misbah. Podemos entender que el mes de la redención es el primer mes del año para el pueblo del Eterno. En el 2:4 dice:
Estos son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron criadas, el día en que Hashem Elohim hizo la tierra y los Hashamayim. La palabra hebrea que ha sido traducida como generación es Toldot. Recordemos que hay una parashá Toldot. La Bereshit tiene 12 parashot, amados. 12 parashot de estudio. En este libro de Bereshit tenemos 12 parashot, amadas hermanos, con diferentes temas, con diferentes historias, podemos decir así, que el Padre nos otorga. Nos otorga para poder así nosotros avanzar. En el 2.8 dice, plantó Hashem un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí el hombre que había formado. Esto nos enseña, amados, que hubo 3 áreas principales en la tierra, en el huerto del Edén y el resto del mundo. Estas 3 corresponden a las 3 áreas del templo. El lugar, podemos ver el lugar santísimo, el Urkados y el atrio. El hombre fue puesto para vivir en la intimidad en el lugar santísimo, para servir al Kadosh Baruj Hu. En el 2.9, Hashem Elohim hizo brotar la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer a sí mismo, en medio del huerto, del árbol de la vida, del conocimiento, de lo bueno y lo malo. En el centro del huerto habían 2 árboles, uno cerca, el otro el árbol de la vida, que representa la Torá, que es llamado árbol de vida. En Proverbios 3.18, donde está escrito. Ahí está hablando del árbol de la vida. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, el árbol de vida, cuando nosotros abrazamos la Torá, hermano, es cuando nosotros realmente entendemos que es probable que el árbol de vida haya estado donde hoy en día está el lugar del templo en Jerusalén, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo haya estado en el monte de los olivos. Eso es una investigación que se está tratando de entender. Vemos que el Padre aquí también nos habla de los ríos, y eso está en el 2.11. Dice, el nombre del primer río es Pishón. Este es el que rodea toda la tierra en Havilat, donde hay oro. Pishón significa desbordar, extenderse, abundar. El ambiente original para el hombre fue de abundancia. La escasez es el resultado de la maldición. Recordemos que si usted está pasando situación difícil, eso se llama desobediencia. También otra parte que realmente si usted está en obediencia y de repente está pasando esta situación, también es porque usted tiene que tratar de preguntarle por qué está esta situación al Padre, porque muchas veces el Padre se quiere manifestar y quiere decir algo, amados. El oro de aquella tierra es Tot, y allí hay debilio y onice. El hombre fue creado para tener abundancia económica y valorar el oro. La Torá es la que da valor al oro. El oro tiene valor. La Torá está diciendo que es bueno el oro, no es malo. Las riquezas materiales son malas, sino buenas. Lo malo es el amor al dinero, como está escrito en 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces podemos entender, amado, lo que es nosotros debemos de aprender. En el 2.13 dice, el nombre del segundo río fue Gijón. Este es el que rodea la tierra de Gud. Significado, estruendo. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que corre al oriente de Ashur. Y el cuarto río es el Perat. Significa que sus aguas son punzantes. El jardín y ligera Cadín está relacionado con frutos, sus aguas fructíferas. En el 2.15 podemos ver que Hashem Elohim tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y la cuidara.
El propósito, amados, inicial era que el hombre se multiplicara para hacer familias grandes que se extendieran sobre toda la tierra y que expandiera la hermosura del huerto por todo el mundo, guardándolo de todas las malas influencias que pudieran venir de fuera, sobre las cuales Adán tenía que ejercer dominio y no someterse, sino el Eterno le dio autoridad para que dominara todo, amados hermanos, y cultivara y los cuidara. Estas dos tareas son básicas en cualquier obra viva para que tenga éxito, amados. Avancemos. Ordenó Hashem al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno o lo malo no comerás, porque el día que él coma ciertamente morirás. Aquí aparece por primera vez en la Torah ordenó, en hebreo Shabbat, que es la raíz de la palabra mandamiento, en hebreo misvat. Ahora Hashem dio un mandamiento positivo al hombre de comer de todos los árboles, excepto uno, y un mandamiento negativo de no comer el árbol del conocimiento. Entonces podemos ver, amados hermanos, que dice que cuando el Eterno hizo los árboles, dice que ellos quisieron hacer lo que les dio, lo que ellos querían, lo que les dio la gana. Por eso nosotros, yo estaba haciendo ese estudio y dice que los árboles no quisieron obedecer. Por eso es que hoy en día tenemos muchos árboles que no dan fruto. Y el árbol que da fruto es el que obedeció. Y vamos a encontrar que hay muchos árboles que no dan fruto. Y son inmensos. Pero ellos desobedecieron. Por eso se les dio fruto. No pudieron echar fruto. Y el fruto es, amado, algo como cuando uno siembra. Si usted no ha sembrado, no tiene cómo cosechar, amado. Usted tiene que aprender a sembrar para cosechar y ver esos frutos. Usted tiene que aprender, amado. Conversábamos antes con una hermana, hablábamos sobre, yo les decía que tenía que analizar si ha aprendido o no ha aprendido, si ha avanzado o se ha quedado, si ha estado siendo fiel en todo, que haga un análisis de todos los procesos que ya ha pasado y se analice si ha aprendido o no ha aprendido. Entonces, y ella, el primerito que me dijo, me dice, es verdad, dice, yo sé que no he diezmado. Yo le digo, no es cuestión de diezmar, simplemente es cuestión de ser generoso. Nosotros tenemos que, le digo, a un pequeño detalle, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón y pedirle al Eterno perdón porque le hemos fallado en muchas cosas, le dije. Pero nosotros queremos siempre que el Eterno nos dé y le pedimos, provéeme, pero si nosotros no ayudamos a la persona, si nosotros nos mantenemos en nuestro círculo, yo, entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, Padre, quiero que me hables a mi vida, quiero que tú hables a mí? Yo quiero escuchar tu voz, o yo quiero verte cara a cara, qué sé yo, la forma que uno a veces es muy ligero para hablar. Pero como aprendimos que el Eterno está, amado, en cada detalle, en cada persona con situaciones difíciles, en enfermedad, con personas con problemas, tratar de ayudar, alguien que esté afligido, con tristeza, todos nosotros tenemos que aprender a ayudar a aquellos. Dice en el 2.18, y Hashem nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. El hombre no fue criado para estar solo. La mujer fue sacada del hombre con el fin de estar delante de él y completamente complementarle. Este texto enseña que el propósito principal de la mujer es apoyar al hombre para que él pueda cumplir los propósitos del Eterno con ellos, incluso en el estudio de la Torah, que es lo que debemos nosotros siempre empujar al varón o el varón a la mujer en el estudio de la Torah, porque ese es el estudio y el cumplimiento del Eterno. Es para poder aprender a discernir, mandar sobre el contorno.
El hombre ya estaba funcionando en estas tres áreas sin la ayuda de la mujer. Sin embargo, no estaba bien que un hombre solo estuviera haciendo estas cosas. Hashem quería tener muchos hijos y el varón solo podía cumplir con esa visión. Necesitaba una esposa que pudiera ayudarlo con esas tareas. Por ese motivo, Hashem diseñó a la mujer, especialmente con el fin de poder producir hijos, de ser esa luz. Podemos entender que la mujer ha sido capacitada en una manera muy especial para poder ser esa ayuda para su esposo. Podemos entender que la palabra hebrea que ha sido traducida como ayuda es Esher, cuya raíz Ashar, que significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer. Esta palabra no tiene nada despectivo en sí, solo refleja lo mejor que una persona recibe. El hecho de que la Torah enseña que el hombre necesita ayuda no significa que la mujer no necesite el varón. El varón está funcionando en las tres áreas que antes hemos mencionado. Ante la mujer, de la formación de la mujer, por lo tanto, la mujer depende del hombre en tres áreas. La mujer necesita el beneficio del trabajo, la protección. La mujer necesita la revelación del consejo. El Eterno fue entregado al varón. Entonces, amados, avanzamos. Como les digo, hay mucho de lo que podemos hablar, pero es un tema bastante resumido. Vamos al 3:19. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque en ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Sin embargo, antes de dictar sentencias sobre el hombre y la mujer, el Eterno anunció una parte de su plan de salvación mediante el descendiente de una mujer. Este plan de salvación incluye la restauración de todas las cosas para que haya una restauración total por causa del desastre que fue causado por el pecado en los primeros hombres. Que había que hacer tikkun. Tikkun por el pecado de Adán. Donde Adán falló, Yeshua no falló. Adán sí falló. El hombre puso por nombre Jabá a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Adán puso un segundo nombre sobre su esposa en la esperanza de que por medio de ella iba a nacer el Redentor. El nombre Abad está relacionado con la palabra hebrea Hayat, que significa vive. Por medio de la mujer el ser humano podía seguirse extinguiendo. Y bueno, amados, yo sé que todavía falta, pero bueno, ahí lo vamos dejando porque es bastante lo que hay que hablar. Podemos ver aquí en la Torah, amados hermanos, lo que habla, dice que nos quedamos en el 2, en el 3. En el 3, deseo, codicia, apetito, donde están los 3:14. Que originalmente el Padre nos habla, amado, que no importa lo que hayamos pasado durante el proceso, pero nosotros podemos levantarnos, amados, levantar y empezar de nuevo, con errores, con imperfecciones, pero siempre hay una meta, amados, que tenemos que nosotros aplicar en nuestras vidas. Y el decir hasta aquí, levantarnos y seguir adelante, avanzar, amados. Podemos entender que Bereshit significa un nuevo comienzo. Nunca es tarde para volver a empezar, volver a su palabra, a comenzar. Si no has practicado, por ejemplo, yo pensaba ya no más para allá, sino que estoy practicando, o sea, estoy desarrollando unos nuevos temas. Pero ¿qué pasa? Que yo no di la enseñanza desde el inicio y la cogí casi en la tercera parte, pues la cogí casi por la mitad. Entonces he decidido empezar así mismo con el Bereshit. Como le dije, es un libro muy largo, muy extenso y muchos temas que hay que hablar. Lo que he tratado nomás de hablar de aquí, un poquito aquí, un poquito por allá, para poder avanzar, amados. Y que nosotros realmente
Busquemos, amados. El tiempo se termina. Nuestro Mashiach viene. Claro que primero se va a levantar lo otro, pero nosotros es tiempo de que enderecemos nuestras sendas, avanzar en todo lo que es la creación que el Eterno nos ha dado, nos ha enseñado, que nosotros apliquemos todo lo que está en este Edén. Cuando dice que en el principio, Él hizo la luz, todo, fue porque el Eterno ya estaba todo criado, pero Él quería que nosotros aprendamos todas las cosas que están en la Torá. La Torá está desde el principio, porque las letras hebreas fueron los ladrillos de la creación. Que el Kadosh Baruj Hu me los bendiga, me los guarde, amados, y sigamos adelante siguiendo su Dabar, su palabra, su Torah, amado. Que el Eterno Israel me los bendiga, me los guarde y me los prospere. Baruch Hashem.